Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndonos como un león, con tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Ya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Espíritu de Dios, llena, toca. Esta casa es tuya, mi familia es tuya. Jesús, Jesús. Bienvenidos, bienvenidas a su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria. Nuevamente, como cada día, damos gracias al Señor y Padre Celestial por permitirnos hoy la vida y la oportunidad de encontrarnos con su palabra y en torno a esta palabra compartir y meditar sobre sus consejos para este tiempo que estamos viviendo. Es cierto que estamos viviendo un tiempo lleno de aflicciones y los inconvenientes son muchos, pero tenemos esta verdad. Cristo ha vencido al mundo y esa es la victoria del cristiano. Nuestra fe, nuestra confianza en Él. Amén. Oremos, hermanos. Padre eterno, te damos gracias en esta hora, Señor.
Te damos gracias por permitirnos, Padre, acercarnos a ti y poder encontrar en ti el consejo, el consuelo, la dirección que nuestras vidas necesitan en este tiempo. Te damos gracias porque nos has constituido como tus hijos, porque nos has llenado de tus dones, de tus regalos. Y te damos gracias por esa esperanza que nos sostiene y nos fortalece hacia adelante. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea el mismo infundiendo aliento, infundiendo fortaleza y sobre todo infundiendo tu palabra sobre cada corazón, sobre cada oyente. Así oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Para comenzar con esta reflexión, planteémonos la siguiente pregunta. ¿Es lo mismo ser creyentes en Cristo que ser cristianos? ¿Ha evaluado usted en algún momento su condición como creyente, su condición como cristiano, como cristiana? ¿Es lo mismo ser creyente en Cristo que ser cristianos? De entrada responderemos a esta pregunta con un rotundo no. Lamentablemente hoy día, como en todos los tiempos, han existido y seguirán existiendo personas que simpatizan con Jesús, simpatizan con su ministerio, con su testimonio, simpatizan con sus palabras, pero no son cristianos verdaderamente. Porque simpatizar y aún creer en Jesús no nos hace cristianos. Al contrario, nos pone en una situación de juicio delante de Dios. Debemos tener mucho cuidado con esto, porque aún muchos están congregándose y participando de los servicios en las congregaciones, siendo únicamente creyentes, pero viviendo sus vidas como simpatizantes de Cristo y muy lejos de la vida a la que somos llamados como cristianos. Veamos algunos pasajes bíblicos que Jesús mismo enseñó sobre estos puntos. El Señor Jesús en el Evangelio de Mateo está consignado en el capítulo 7, versos 21 y 22, lo que Él dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús enseñaba a multitudes, recuerda estos relatos en los evangelios, y sabemos que eran miles los que le seguían y escuchaban sus enseñanzas, pero también sabemos que fueron pocos los que estuvieron con él en el momento de la cruz, porque los simpatizantes no estuvieron dispuestos a arriesgar nada, ni a defender las palabras que habían escuchado. Los simpatizantes no tenían compromiso. Veamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, el verso 8 nos dice el Señor: Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Amén. Así nos dice el Señor: vendrán muchos en su nombre. También es cierto que actualmente muchos se levantan con doctrinas falsas, diríamos con doctrinas fascinantes, sobre la libertad frente al pecado, la doctrina de ser salvos siempre a pesar de cualquier cosa que decidamos hacer, aún en contra de los mandamientos y los principios por los que el Señor Jesús ofrendó su vida. Doctrinas materialistas de prosperidad económica, fundadas en un estilo de vida material óptimo para el cristiano, donde a creyentes les resulta muy difícil sacrificar lo propio por la necesidad de otros. Las Escrituras nos advierten sobre esta dualidad entre cristianos y creyentes,
Un poco más adelante en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 15, encontramos, escribiendo el ángel de Dios, específicamente la iglesia en la Odisea les dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice el ángel del Señor, fueses frío o fueses caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta declaración a esta iglesia hoy nos advierte mucho. Nos advierte sobre la posición de Dios entre el cristiano verdadero y aquel que solo simpatiza como creyente, pero que su vida está distante de lo que Dios busca en sus hijos. Amor por su palabra, amor por sus mandamientos, amor por las almas, obediencia, disposición total delante de Él. El Señor Jesús nos enseñó varias lecciones en los evangelios. Veamos sobre la puerta estrecha. Nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y estaba hablando el Señor a sus seguidores. También dijo con claridad, enseñando a muchos: por sus frutos los conoceréis. En el Evangelio de Mateo, siempre en el capítulo 7, el verso 15 nos dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Gloria al Señor, porque el Señor Jesús nos prepara para el tiempo que estamos viviendo. Y por sus frutos fueron conocidos y fueron llamados los primeros seguidores del Señor Jesús en la historia que vemos en las Escrituras y en las lecturas doctrinales, siendo llamados esos primeros seguidores cristianos. Lo llamaron así los no creyentes, consecuencia que su comportamiento, sus actividades y sobre todo la forma de hablar de estas personas eran como las de Cristo. Y aunque de una manera burlesca, fueron y le llamaban cristianos. En Hechos 11:26 la palabra nos dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esta ciudad, Antioquía, es llamada actualmente Antaquía y está ubicada en el sur de la actual Turquía, en la frontera que divide Europa y Asia, donde se desarrolló la primera iglesia. Aún así, esta designación era causa de gozo, era una causa de fortaleza para los seguidores de Cristo, que en todo momento estaban comprometidos con el ministerio del Señor Jesús y que estaban aún dispuestos a ser sacrificados a causa de la predicación de las buenas nuevas de salvación. Pero hoy, esta designación de cristianos está siendo empleada de manera muy general y no hace diferencia frente a los creyentes y aún frente a los no creyentes, porque es muy difícil identificar quiénes realmente están viviendo una relación íntima y personal con Dios y quiénes se ocultan en las apariencias, en las rutinas, en el activismo religioso, cuando sus frutos en las vidas personales y familiares son muy distantes a los mandamientos y al estilo de vida que nos ha mostrado el Señor Jesús.
Si pudiéramos definir a un cristiano, ¿cómo lo definiría usted? ¿Qué cosas deberíamos considerar? ¿Qué diferencia habría entre un cristiano y un creyente? Bueno, debemos considerar en primer lugar la palabra. En el Evangelio de Juan, el capítulo 3, verso 3 nos dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta palabra tiene una profundidad incalculable, pero a la vez tiene una claridad simple. Quien no nace de nuevo en el Espíritu, a la nueva vida en Cristo, donde es cierto que el pecado ya no nos gobierna, pero comprendemos que no podemos pecar, porque eso ofende a Dios y porque necesitamos vivir una vida donde el pecado está sometido a la autoridad de Dios. Y aunque llegue, pues tenemos inmediatamente el redarguir del Espíritu Santo y podemos ir a Dios en busca de su perdón y restauración. Pero hoy muchos conviven con el pecado y ya no sienten malestar por pecar. Se han acostumbrado a prácticas, a rituales, sin discernir la línea entre ser cristianos y ser religiosos, fariseos. Muchos simpatizantes, aún creyentes, están en las iglesias sirviendo. Sin embargo, los corazones muy distantes de aquel que nos llamó, de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su propia luz. Tomemos en cuenta que el hecho de asistir a la iglesia, de escuchar la palabra, participar en el servicio, ofrendar o diezmar, no nos transforma en cristianos. No son requisitos, según la Escritura, para ser cristianos. Son, de hecho, frutos, consecuencias de nuestra nueva vida en Cristo, eso sí. Pero lo que realmente define si somos cristianos verdaderos es nuestra fe en Jesús y su influencia tan grande en nosotros que sea capaz de hacernos vivir una nueva vida, una nueva criatura, donde podemos dejar atrás las cosas viejas que nos han contaminado y estemos activos y fervientes por vivir una nueva vida cada día, como Cristo pide, como Él nos ha dado ejemplo. El apóstol Pablo con autoridad predicó sobre este nuevo nacimiento porque lo vivió, porque lo conoció, porque le fue revelado, porque lo experimentó. Y las Escrituras muestran en cada una de sus cartas y del testimonio bíblico que Pablo decidió morir a su vida pasada de persecución contra los cristianos y decidió ser uno de ellos, de tal manera que su servicio al Evangelio también nos impacta en el tiempo presente, porque vivió consciente de la obra de Cristo en su corazón. Vea lo que nos refiere la segunda carta escrita a los Corintios por el apóstol Pablo en el capítulo 15. Verso 11, conociendo pues, enseñaba el apóstol, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Dice él que conoce el temor del Señor y persuade a los creyentes, en ese tiempo a los cristianos, que a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, Cristo, luego todos murieron y por todos murió. Todos morimos al pecado y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne,
Vea lo que dice la Escritura, porque podemos conocer a Cristo carnalmente, en conciencia, en inteligencia, en intelecto, pero no en el corazón. Pues ya no lo conoceremos más así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. En eso consiste este ministerio, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Escucha, hermano, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vea qué fuerte esto que dice. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Qué cosas lo que la palabra nos llama y nos enseña. Somos embajadores de Cristo. Deberíamos de entenderlo de la manera textual, como lo dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Palabra fiel. Tome en consideración dos aspectos. Pablo habla que podemos conocer a Cristo según la carne, pues estos son creyentes, simpatizantes. Y los cristianos que ya no están en la carne, sino en Cristo, reconciliados y viviendo para que otros también sean reconciliados. Amén. Vivimos también para que otros sean reconciliados, no para vivir y gastar en nuestros deleites y pecados, como dice la palabra. Hoy podemos vivir nuestras vidas. Dios no nos la quita, ni desea que seamos apedreados como Esteban, que fue martirizado por predicar, pero sí nos llama a renunciar a todo lo que se entrona en nuestros corazones y quita el lugar a Cristo. Es necesario que dejemos costumbres, prácticas pasadas, rituales, apariencias, aún de cosas de bondad que aparentemente son de bondad, para que siendo delegados por la justicia de Dios podamos ser sus embajadores y roguemos en nombre de Cristo para que muchos vengan a ser reconciliados con Dios. Como si Dios, dice la palabra, rogase por medio de nosotros. ¿Cuántos podemos sentir esa necesidad como Cristo? Así que el cristiano está definido por lo que ha permitido a Dios hacer en él y no por lo que el individuo es capaz de hacer a través de sus propias obras, aún dentro de la congregación o dentro de una comunidad cristiana. Pablo escribió a Tito, su discípulo, y le dice, nos salvó, Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su puro amor, por el lavamiento de la regeneración, es decir, por el bautismo regenerador que vivimos y por la renovación en el Espíritu Santo. Es el amor de Dios que define al cristiano, y cuando ese creyente decide vivir en base a ese amor, esto le permite confiar y vivir aún en medio de la tempestad, confiando en que nada escapa al amor y a la voluntad de Dios, y que aún la muerte es una bendición cuando está asegurada nuestra salvación tan grande. Pudiéramos también anotar algunas características y los comparto rápidamente. ¿Cuáles serían las características de un cristiano? Pues imita el ejemplo de Jesús,
porque ha nacido de nuevo, porque cree, porque es seguidor y aprendiz de Jesús. Hace lo que Él hizo y evita lo que Él evitó. Reconoce que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Esto es vital en un creyente, en un cristiano. Se comporta como hijo de Dios porque forma parte de la familia de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Así nos enseña la Escritura. Recuerde esto, todo cristiano es creyente, pero no todo creyente es cristiano. Todo cristiano es un creyente, pero no todo creyente es un cristiano. Tome en cuenta estas notas compartidas por un creyente que encontró a Jesús y hoy da testimonio públicamente de ser cristiano y ha escrito lo siguiente: un creyente cree en Jesús, un cristiano ama a Jesús. Un creyente sigue una religión, una serie de preceptos morales, una lista de cosas que debe y no debe hacer y cuándo las debe hacer. Un cristiano hace de todo eso un estilo de vida. Un creyente va a la iglesia los domingos. El cristiano sabe que una comunidad cristiana es el ejemplo donde debe y donde puede vivir su fe. Un creyente ora cuando las cosas se ponen difíciles. Un cristiano ora continuamente y sin cesar y da gracias a Dios por todo. Un creyente adapta su fe a su estilo de vida. Un cristiano trabaja para cambiar su vida, para hacer que su estilo de vida se adapte al Evangelio. Un creyente se sacrifica cuando cree que es conveniente. Un cristiano se sacrifica siempre, sin importar el resultado, porque sabe que Cristo está presente. Un creyente se ajusta a la presión social de su entorno, es variante. Un cristiano se mantiene firme ante la tentación. Un creyente comparte su fe cuando es fácil y cuando es cómodo. Un cristiano comparte su fe siempre, sin importar las condiciones y circunstancias. ¿Un creyente sabe acerca de Jesús? Claro que sí. Pero un cristiano conoce personalmente a Cristo y le tiene como su Señor y Salvador. Un creyente se configura según la moda, se adapta a la cultura, al entorno. Un cristiano se configura a la imagen de Cristo. Tiene ejemplo en Jesús. Entonces, hermanos, concluiremos que el cristiano es el creyente que ha decidido fundar su fe y su confianza de manera plena y total en Jesús. Efesios nos afirma que hemos sido salvados gratuitamente por la fe, como un don y solo como un regalo de Dios. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. Amén. Oremos, hermanos. Padre bueno y Dios todopoderoso, solo podemos decir en esta hora, gracias. Gracias, Dios. Gracias por revelarnos a Cristo, por revelarnos a través de tu Espíritu Santo, a tu Hijo amado, y por haber puesto esa porción de fe que era necesaria en nuestros corazones para poderlo asimilar, para poderlo aceptar, para poderlo traer a nuestros corazones y podernos apropiar de esta verdad tan grande y poderosa. Cristo, mi Señor y mi Salvador. Claro que creo, dígale al Señor, creo que Él fue a la cruz por mis pecados, por los pecados de todos en el mundo, pero también creo que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios, y con el mismo poder que resucitó nos levantará a cada uno de los que hemos creído en Él también en el día de su venida.
Padre, gracias por esta verdad. Oramos, intercedemos, Señor, por todos aquellos, Padre, que has puesto a nuestro alrededor, que deben escuchar la verdad, que deben, Señor, tener una palabra de aliento, de esperanza, una palabra de exhortación, Padre, para que haya claridad de esta profundidad de tu verdad. Padre, ayúdanos a cada uno para actuar, para ser esos embajadores de Cristo, como que si rogases tú a través de nosotros, Señor, a esas almas para que vengan a ti, Dios. Fortalécenos, prepáranos cada día, llénanos de denuedo, llénanos de tu palabra, llénanos de tu unción, llénanos, Padre, del poder con tu Espíritu Santo, para que cuando hablemos, cuando abramos nuestras bocas, Señor, tu poder sea manifestado en los corazones, Señor, y pueda ser calmada esa sed que hoy el mundo tiene, Señor, y que está siendo saciada de diferentes maneras, Padre, pero que hoy podemos nosotros compartir que Cristo es el agua viva, es el agua que salta para vida eterna. Gracias, Señor, te bendecimos, te adoramos y glorificamos tu nombre hoy. Amén. Cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios se encargó que sus mandamientos sean muy guardados para no pecar contra Él. Y además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes.
te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos en esta casa, Jesús. Eres el dueño. Espíritu de Dios, Llena, llena, toca, toca. Esta casa es tuya, mi familia es tuya, Jesús, Jesús.